Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc de les places i dels carrers plens, de xiquets que juguen i de vells que esperen. Per iniciar la cosa, els hem demanat una mica al Pedro i jo, que serem els que farem les presentacions, senzillament llegirem breument la síntesi que ens han donat ells, i això els dona peu per començar. El Sacramento es diu d'ell mateix. Va néixer a Guadalhortuna, un poble amb unes ressonàncies particulars a Sabadell, el 15 de juny del 1947. Las condiciones de vida en el lugar de origen eran pésimas. Jornadas de sol a sol para los que trabajábamos en los cortijos y escaso o nulo para los jornaleros, sobre todo en invierno. Los salarios de hambre, cuando los había. Regían las leyes de los patronos. Las gentes trabajadoras carecíamos de derechos, despedían cuando le parecía y contrataban cuando lo necesitaban. Las causas de nuestra inmigración fueron estrictamente económicas, pues en la medida en que fueron introduciendo maquinaria agrícola, los trabajadores sobrábamos. El año 1961 mis padres optaron por venir a Sabadell. Yo tenía 14 años, a los pocos meses vinieron el resto de la familia. Vinimos a Torreromeo, a casa de una hermana de mi madre. En la casa vivíamos 18 o 20 personas, entre menores y adultos. Más o menos como en los últimos años han venido viviendo y viven los nuevos emigrantes. Las condiciones de vida en el barrio en algunos aspectos eran semejantes a las de nuestros lugares de origen. Casas sin agua potable, sin sanitarios, calles sin alumbrado y sin asfaltar. No había centro de salud ni nada remotamente imaginable. El agua había que ir a buscarla a la fuente del París. Se pagaba un tanto cada mes para poder coger el agua. En el barrio había un centro cultural colindante con la iglesia. En el centro conocí e inicié mis primeras actividades de carácter social. Mi primer contacto laboral no fue nada fácil, pues empecé de canonero con un señor que tenía 2 telares. Ese fue el primer contacto con la industria textil. Con el ruido de las lanzaderas me dolía la cabeza. En Andalucía los ruidos que escuchaba en el campo eran las aves cantar. Cuando el dueño me enviaba a buscar trama a la fábrica, lo pasaba francamente mal. La única lengua que yo había oído hablar era la mía, el castellano andaluz. Además, era analfabeto total. No sabía ni firmar. Recuerdo que en el trabajo me ponía mal. En realidad era depresión, pues salía a la calle. Pues cuando salía a la calle se me iban todos los males. Los derechos, si es que había algunos, yo los desconocía. La jornada la imponía el dueño, el salario también. Mi sueldo era 125 pesetas semanales, seguro 0. Contrato, pasaron unos años para que yo llegara a firmarlo. El primer contacto lo tengo con el PSUC en 1964, más o menos. La militancia duró un año aproximadamente, pues ya se había producido una escisión, que se les denominaba la chispa, que se convertiría en el PCML, que después de un tiempo de contactos y dudas de quienes tenían razón en los debates, acabaron, digamos, con mayores excisiones. Estuvo organizado en el PCML hasta 1973. Contacté en esa época e ingresé en el movimiento comunista, MC, y esto en este año, y esta es mi militancia más larga, la cual sigue hasta el presente, a pesar de rectificar en las posiciones y en el nombre de la organización, que actualmente se llama Federación Acción en Red. El trabajo de masa siempre lo desarrolló entre comisiones obreras, cuando las formábamos, en centros culturales y asociaciones de vecinos cuando nacieron. Aquestes breus paraules, ell ha fet una síntesi de lo que és la seva vida i ara, doncs, per
a partir d'un esquema que vam donar a tots els membres però que ells no tenen per què seguir. ¿Vale? Buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, darle las gracias a los compañeros y compañeras de Sabadell por la República por haber tenido la iniciativa de juntarnos a un grupo, un grupete de viejos antes muy jóvenes y ahora ya pues viejos antifranquistas. Dicho esto, paso un poco a lo que yo considero, bueno, bastantes cosas ya las ha dicho el compañero Joan. Ciertamente cuando vine a Cataluña, además recuerdo, yo estaba en un cortijo y mi padre fue y me recogió, no me dio tiempo ni despedirme de los amigos y tal. Entonces, bueno, vine a Torremeu, el cual sigo considerando mi barrio, es donde vine, no vivo, pero le considero. Tengo la fortuna también de en ese barrio, aparte de, bueno, primero de todo, aprendí a conocer las primeras letras, había un maestro y su compañera o mujer, que no era maestra, pero se ofrecieron a un grupo de gente de allí, del barrio, y allí aprendí algo a leer. Allí aprendí lo poco que sabía, lo poco que aprendí. Pero, ¿dónde voy a aprender? Voy a aprender ya en el PSUV. ¿Por qué? Porque la necesidad ante ese contacto de estar en el PSUV y tocarme otra gente que había salido del PSUV, pues veo la necesidad o sea, apliqué aquello que dice Bertolt Brecht. Si tú tienes que pagar la cuenta, tienes que decirte, preguntarte el por qué, ¿no? El por qué la tienes que pagar. Y yo, como quería seguir en la lucha, que en algo que fundamentalmente, en lo que nunca he vacilado, pues de aquí la necesidad de aprender a leer y meterme ya en textos, pues bueno, pasé de ser semi-analfabeto a libros de texto, ¿no? De los clásicos marxistas, por decirlo de alguna manera. Bien, entonces entro en el PSUV y ahí estamos un tiempo, pronto, muy pronto, de que aquí hay un compañero presente que está conmigo, Domingo Mena, que yo lo capté para el PSUV, y bueno, nos entrevistábamos con unos, con otros y tal, y bueno, ¿quién tiene la razón? Y tal. Me acuerdo un día que me dice Domingo, dice, bueno, coño, ya tenemos que decidirnos a ver tal, y digo, joder, yo tenía la cabeza bastante, o sea, que bastante liado, y además que los que me tocaban primero eran gente honrada, era gente de mi pueblo. Y además los que conocía después también eran de mi pueblo. Además, aquí está el hijo de uno, concretamente. De uno que era Antonio Sánchez Vera. Yo de lo que conocí en aquel tiempo, que éramos obreros todos, y además obreros procedentes de la inmigración, yo considero que era la persona de los que yo me conocí más preparada a nivel teórico, de conocer de los clásicos, aunque era una persona con poca facilidad de retórica, pero tenía fundamento en lo que sé. Bueno, la cosa es que me convencieron, y no me convencieron con textos de propaganda, sino que me convencieron con el Manifiesto Comunista y el Estado de la Revolución de Lenin. Esos son los dos. Bueno, el primer libro que yo leí fue una biografía de Julián Grimau. Por cierto, que lo ponían como tal y luego después supe que era menos, pero bueno, cosas aparte y tal. Bien, ahí pasa un año y tal. Luego, el primer contacto que yo tengo con la fábrica, quiero decir, o sea, con la industria textil, ya lo he dicho, pues ahí no voy a estar, pero ya con lo que es el movimiento obrero luchando, es con la ODA, la empresa ODA, la famosa ODA, que es la huelga que es del 65. Yo tenía dos primos, y los tengo, aún viven, pero que uno está en Andalucía y otro está en Madrid, que además este es el que me inculcó para entrar al partido, en fin, al PSUV. Yo trabajaba de noche y por la mañana me iba con los huelguistas. O sea, entonces quiero decir que esa es mi primera. Otra cosa que la tengo presente, la primera manifestación en la cual yo participo es en Las Planas. Las Planas, hay otra persona que no está aquí, que la recuerdo aún, que es Ángel Rey Navarro. Esa persona ya no se me ha ido porque siempre la he ido teniendo. Recuerdo que éramos un grupo, no muy grande, y a la tarde, yo creo que era un 1 de mayo, y de allí nos fuimos a Canaletas, tiramos una hoja y a correr, y para Sabadell. Bueno, pasa ese tiempo y evidentemente, pues bueno, ya cojo posiciones firmes en el PCML. El PCML entonces de prochino tenía poco, aunque se llamara prochino, bueno, se le acusara de prochino y tal. Yo, por ejemplo, los primeros textos que conocía del PCML, desde luego, eran textos totalmente marxistas, o sea, la crítica a otros partidos no se hacía desde el punto de vista de Mao Zedong, sino que era desde el punto de vista de Lenin, de Marx, de Engels, en fin, todas esas cuestiones y tal. Bien,
Mi contacto con el centro cultural, decir que entonces no existían las asociaciones de vecinos. Y si existían en algún sitio, desde luego en Torrelamé no existían. Lo que había era el centro cultural, que allí es donde yo conocí las primeras asambleas, donde estuve en la primera obra de teatro que yo había estado, porque no sabía yo que era el teatro, prácticamente porque no tuvimos la posibilidad de que así fuera. Entonces, bueno, empezamos ahora, bueno, entonces en el PCML, pues luego es un momento de mucha lucha ideológica, de mucha tensión, ahí, bueno, decir que la primera contradicción que yo ya tengo con esas organizaciones por la cuestión de comisiones obreras. Recuerdo unos artículos de un tal Antonio Berchitti, supongo que sería nombre de guerra, de que habla de que había que destruir la comisión obrera. Por supuesto, en Sabadell, porque los que éramos obreros y estábamos en comisión obrera. Nos opusimos rotundamente a esa necesidad de la destrucción de comisión obrera. Y rectificaron y entonces dijeron, bueno, se puede hacer lo siguiente, la gente más atrasada está en comisiones y la gente más avanzada en la OSO, Oposición Sindical Obrera. Es una organización que había tenido el PC casi recién salido de la guerra, que no valió para nada, pero con el PCML valió casi para menos. O sea que, bueno, esas fueron contradicciones. En fin, decir que eso fue toda una serie de... Pero lo que sí había que había una rebeldía, sin lugar a dudas, una rebeldía antifranquista, sin lugar a dudas, que yo creo que es lo que fundamentalmente nos unía a toda la gente en aquella época. Fundamentalmente queríamos acabar con el franquismo y o sea, ese es un elemento, independientemente de las diferencias que pudiéramos tener y tal. Yo creo que también hay una cosa, nosotros fuimos hijos de vencidos. Hijos de vencidos, los que perdieron la guerra. Entonces teníamos ese espíritu de solidaridad, de odio. Yo quiero decir que odio que tuvimos al franquismo, y además creo que los que fuimos antifranquistas nos moriremos siendo antifranquistas. Por aquello, fundamentalmente, por aquello de la solidaridad, de aquel reconocimiento, aquella solidaridad con los presos que se estaban pudriendo en las cárceles, por aquellas personas que se atrevieron a resistir, por aquellas personas que no olvidaron y siguieron luchando por la República. Sí, por todas aquellas personas que se lo merecían muy bien, que estaban muriendo en la miseria, ¿no? Bueno, entonces todo esto fue algo que es lo que nos daba fundamentalmente fuerza, aliento para seguir. Yo en la vida creo que tuve bastantes dudas si lo que estaba haciendo estaba... Pero hay en dos cosas que nunca tuve dudas: en la necesidad de la lucha y en la necesidad de la lucha antifranquista para derrotarlo. Eso es algo que siempre estuvo claro. Bien, toda esa cuestión, a decir que desde luego la militancia del PCML fue una militancia resuelta, con todos los errores que pudiéramos cometer, y desde luego yo estoy dispuesto a asumir los que a mí me correspondan como tal militante, porque desde luego los militantes, si algo se hizo en las organizaciones más, los militantes también tenemos responsabilidad. No hay que decir aquello, bueno, los dirigentes no engañaron, no engañaron en cierta medida porque nos dejamos engañar, porque todos tenemos un cierto de responsabilidad y no hay que eludirla. Cada uno tiene que aguantar, cada palo tiene que aguantar su vida, ¿no? Bien, entonces llega el 1973 y hay, bueno, pues hay afición, o sea, nos reunimos un grupo de gente grande, elaboramos un documento, cada uno con las aportaciones que podía, y lo mandamos a la dirección. Yo era de los que creía que la dirección no estaba enterada, que tal, que cual. Bueno, se hace un documento explicando todo. Sobre todo empieza por la cuestión táctica, la cuestión de las organizaciones y tal, las organizaciones de masa. Supongo que el PCML ya estaba pensando en lo que luego sería el FRA y creaba organizaciones fantasmas, que en realidad eran los mismos militantes que se convertían en 10 organizaciones. Tiraban unas tabillas al mediodía al rato y a toda hora estaban tirando tabillas, lo cual las caídas eran casi inmediatas, ¿no? O sea, era una caída tras de otra. Bueno, total, que elevamos aquel documento creyendo que no estaban enterados, y la respuesta fue pues sanciones. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, se me comunica la expulsión, pero de todas maneras yo ya la cosa la tenía bien definida. O sea, que yo cuando me comunican la expulsión, yo ya estaba militando en otra cosa, ¿no? Que el MC. Bueno, en el 1973 tomamos contacto toda aquella gente con el movimiento comunista, con la idea de que nos explicaran su línea, porque también habían pensado otros en conectarnos también con la LCR, con el PT.
Yo con el PT había tenido pocos contactos, casi ninguno, pero la cosa es que no fue necesario. Nos quedamos en el movimiento comunista. Movimiento comunista en el caso de Cataluña, porque la organización que teníamos era una organización federal. Bien, entonces, ¿dónde va a estar la lucha fundamental? Lo que ha dicho Joan. Comisiones obreras, cuando trabajaba en empresas, porque también hubo un tiempo que fui autónomo, de transportista y tal, entonces cuando trabajaba en las asociaciones de vecinos y cuando no, en comisiones obreras. Comisiones obreras cuando eran asamblearias, porque los que trabajábamos en pequeñas empresas, como era el caso mío, que trabajaban 2, 3 o 4 trabajadores, que eran muy pequeñas empresas textiles, entonces la capacidad de organización de masa era pues nula prácticamente. El trabajo era de captación, de concienciar a la gente a nivel individual, eso era fundamental. Y una cosa muy importante, que era la resistencia, la condena y la movilización en contra de la represión. No se me puede olvidar, ni quiero que se me olvide, la solidaridad que se despegó dentro del MC en la cuestión de la represión. Recuerdo los consejos de guerra, el Consejo de Guerra de Burgos, recuerdo los militantes del FRA, recuerdo a Puigchantí, que las organizaciones lo pasaron por alto, tal vez creían que no iban a ser ejecutados. En el MCC y en el MC había una conciencia clara de que si no éramos capaces de parar la mano del verdugo, el verdugo ejecutaría. Y evidentemente así pasó, como pasó con Julián Grimao también. La gente o las organizaciones creyeron que no lo iban a ejecutar y evidentemente lo ejecutaron. Bien, quiero decir que la desconfianza en el régimen franquista era total y sabíamos que todo estaba que iba, pero desde luego nosotros no fuimos capaces de frenar eso porque no éramos suficientes y la movilización no lo fue, no hubo movilización. Además, nosotros hicimos lo que pudimos, hicimos manifestaciones relámpagos, mítines relámpagos, en fin, yo creo que la lengua aún la tengo un poco que se me traba y era de la cantidad de pegatinas que llegábamos a pegar y todo en solidaridad en contra de la represión. Bien, esto va, pues la cuestión de comisión obrera va a ser una constante, o sea, el MC no forma organizaciones aparte. A nivel sindical no va a formar un sindicato ni en un momento ni en otro, siempre va a participar a nivel sindical lo que es comisión obrera. Comisión obrera, pero no identificándonos con la política oficial que venía de comisión obrera en muchos de los casos. Yo me acuerdo que cuando entré en el MCC, no sé si ya se llamaba MCC o aún era MC, el movimiento comunista, sin la E, no tenía la E de España, eso se le quitó. Entonces, formábamos también en el seno de comisión obrera lo que era la corriente unitaria. Esto duró un tiempo, pero veíamos, o se vio, en la gente que tenía la mente más abierta, los cabezas más, que corríamos el riesgo de poder ser expulsados dentro de comisión obrera. Y se borra, se quita tal y estamos un tiempo. Y luego después, posteriormente, vamos a formar lo que es la izquierda sindical. Y eso va a perdurar hasta el final de la historia del MC en comisión obrera y lo que es la historia del MC, hasta que se desorganiza, se transforma, en parte se disuelve y en parte hay una continuación, ¿no? Una continuación. Bueno, como tengo a veces la precaución, y esto me lo va dando la experiencia casi reciente, de que a veces quiero decir cosas importantes y termino diciendo las que no son importantes y no digo las que tengo que decir que son más importantes. Y más ahora que a veces estoy hablando y me quedo un poco, tengo laxus que se me va un poco, me quedo en blanco. Recupero el hilo, pero bueno, me cuesta un poco. Entonces voy a leer un poco tal vez algunas cosas se ven. Decir una cosa de entrada. En el franquismo, aunque todos teníamos el enemigo común, ni todos pensamos igual, ni la posición resuelta de lucha contra el franquismo fue la misma. Hubo diferentes posiciones, hubo diferentes. Yo, por ejemplo, cuando he dicho la cuestión de los compañeros muertos, ejecutados, asesinados, no todas las organizaciones tuvimos la misma posición de combate, de lucha resuelta contra ese enemigo común que teníamos, que era el franquismo. Y por eso fueron ejecutados, porque seguramente si todas las organizaciones, fuerzas de oposición de izquierda, porque entonces la derecha no había oposición de derecha, era la oposición de izquierda, tenemos una posición más resuelta, posiblemente las ejecuciones no se hubiesen llevado a término. Bueno, en el último franquismo
fue ganando terreno la disociación entre régimen político y sociedad, ambigua muchas veces pero real. Ese fue un factor decisivo, como fue el antifranquismo más activo, para crear en un sector del régimen la conciencia de que era necesaria una reforma. Los antifranquistas sentíamos un profundo sentido de solidaridad y un intenso odio. Odio al franquismo. Era el reverso, el complemento de un sentido de solidaridad con quienes perdieron la guerra, con quienes habían consumido sus vidas en la pobreza y en el silencio como castigo por su compromiso, con su compromiso de izquierda y republicano, con los antifranquistas que estaban pudriéndose en las cárceles por haberse atrevido a resistir. Antes que nada y por encima de todo, éramos antifranquistas. Lo que nos movía era sobre todo la voluntad de derrocar el franquismo. El odio frente a la injusticia y la crueldad es signo de salud moral, lo mismo que la apatía y la indiferencia ante el despotismo es deplorable. El hecho de que la reforma del régimen político se llevara a cabo entre el 1976 y 1978, bajo la iniciativa de una parte del personal dirigente del franquismo, condicionó mucho las cosas. Entre ellas, trajo consigo que no fuera deslegitimado el régimen de Franco y que no fueran condenados sus crímenes y sus autores. La falta de reparación no solo fue una grave injusticia, sino que hizo más difícil la necesaria actitud autocrítica entre los antifranquistas. La Asamblea Democrática de Cataluña, decir que el MC estuvo en la Asamblea Democrática de Cataluña a partir del 1974 hasta su final. Allí se llevó una lucha muy importante, sobre todo en la final, porque, bueno, cuando se empezó a hacer dejación de las posiciones y tal, hubo una lucha muy importante. Bueno, los organismos unitarios produjeron una imagen engañosa en quienes tomaron en serio sus declaraciones y programas, pues fueron guardados en el cajón y olvidados cuando en el momento de negociar en serio. El Partido Comunista, PSOE, que era la principal fuerza organizada, acabó sumándose a la operación Reforma por temor a quedarse fuera de juego. La reforma movilizó la pasividad de las mayorías para contener la movilización efectiva de las minorías. Se convocó a las mayorías pasivas para cerrar el paso a las minorías activas. La aceptación acrítica de la reforma produjo desmovilizadores sobre la parte más dinámica y crítica de la sociedad y contribuyó a alentar ambigüedad en la conciencia política y debilitar la cultura histórica. Se renuncia a la lucha por la república. Cuando se acepta la reforma, evidentemente se está renunciando a la lucha por la república. Se obliga a acoger y poner en las sedes de los partidos, de los que aceptaron la reforma, la estanquera que llamábamos entonces, la rojiguarda. Eso llamábamos la estanquera como desprecio porque fue una bandera que se reimpuso después de 3 años de guerra, después de fallido el golpe de Estado. Se convierte en guerra civil, entonces es una bandera que no le imponen, pero no fue la bandera legítimamente elegida por la población en elecciones. Cosa además que en esa situación nosotros exigíamos que tenía que haber un referéndum para que la población eligiera entre república o monarquía, no meter todo como se metió en la Constitución cuando la gente votó todo en un paquete, sin saber las consecuencias las estamos pagando. Claro, yo ahora cuando se dice, vamos a un acto y se dice, joder, yo recuerdo hace unos meses en Pozo Blanco que se constituyó la bandera, la asociación Los Pedroches por la República, y el que vino, bueno, a celebrar aquella etapa de la Junta de Andalucía, dice que, bueno, que en España pues que éramos muy especiales, porque la gente pues que no era republicano, que no tenía, que acudía muy poca gente. Claro, yo me pregunto y digo, bueno, en Italia, por ejemplo, porque además se decía, no es como otro, en Italia, por ejemplo, Mussolini murió colgado. Franco, el franquismo aquí nos legalizó. En Italia,
igualmente, no se hizo con secciones. Quiero decir que los errores se pagan. No lo digo esto con plan ni vengativo, ni de meter el ojo en nadie, ni muchísimo menos, nadie se lo toma así, pero tenemos que aprender de las lecciones, tenemos que aprender de la experiencia, y cuando más somos nosotros los que más estamos sufriendo las consecuencias. Bien, entonces la cuestión de los cuerpos represivos, se renunció a pedir responsabilidad del cuerpo represivo. La cuestión de la brigada político y social, la que había torturado a tantísima gente y había asesinado, ahí los tenemos, ahí está Billy el niño, que está en Madrid, que a veces lo veo en internet y lo veo, digo, bueno, que además están pidiendo desde Argentina de que vaya tal, pero nada, él y otro y tantos más. Aquí están los CREIS y no están al Estado, o sea, los CREIS cada más estuve relacionado con gente muy cerca que fueron torturados, pues responsabilidades para nadie, borrón y cuenta nueve, la reconciliación nacional. La reconciliación nacional fue un abandono de pedir responsabilidades a los asesinos, y entre ellos los guardias civiles, que entonces la Guardia Civil franquista que apaleó, que asesinó, que pegaba palizas. Yo me acuerdo en mi pueblo, por ejemplo, a gente por ahí a por una carga de leña para calentarse, eran palizas de muerte. Recuerdo, por ejemplo, un tal Tomás Justicia, que lo habían matado a dos hermanos, pues bueno, le pegaron una paliza tremendísima. O sea, bien, eso más o menos es lo que yo quería decir. Anem ara a la segona persona que avui ens portarà el seu testimoni, que és el Luis Gallego. Sierra de Yeguas, Màlaga, 1949. Va arribar a Sabadell l'any 1965. Havia realitzat estudis primaris i va treballar a Vidriera Vilella, a Tèxtil Àngel Mur i a Unitat Hermètica. Durant la vaga general va ser membre del comitè d'empresa d'Unitat Hermètica, que juntament amb altres treballadors del torn de nit va iniciar la vaga i la van estendre per tota la ciutat. També va formar part de la Comissió Interramos en representació del sector del metall. Va ser membre del comitè local del Partit Socialista Unificat de Catalunya i de l'executiva de comissions obreres a la comarca. President de la cooperativa Montcau i del Futbol Club Can Rull i membre de la junta directiva de la Penya Los Bambinos. Ha format part de la direcció del Partit dels Comunistes de Catalunya, PCC, de la direcció local d'Esquerra Unida i Alternativa, EUIA, i de l'executiva del metall de comissions obreres. Els darrers anys ha estat responsable d'eleccions sindicals i de les pimes del Sindicat d'Indústria del Vallès Occidental. Bueno, por decir algo del currículum, como veis, he tocado como los pianistas casi todas las teclas, ¿no? He estado casi todos los tinglados que se pudieran estar. Bueno, yo nací en un pueblo, en Sierra de Yeguas, en la provincia de Málaga. Por suerte para mí no fui un niño con necesidad de ninguna clase, no tenía que trabajar, iba al colegio, mi familia estaba bien situada, mi padre era practicante, entonces lo que es hoy un ATS. Pero eso no evitaba, porque ya me lo enseñó él desde un principio, que siempre había que ser solidario con los más necesitados y que siempre había que ayudar a los más necesitados. Él ya lo hacía, ya me daba el ejemplo de cómo se hacía eso, porque él llegó a Sierra de Yeguas desde Málaga por haber estado en la zona republicana. Entonces ya él era republicano. Todo eso me lo enseñaba él. No quita que yo no viera, porque cuando uno está en los sitios, si observa, ver las cosas. Yo veía como a los críos de mi edad se lo llevaban, lo sacaban del colegio para llevárselo a coger aceitunas, para llevárselo a guardar ganado a los cortijos. Veía como los hombres estaban en la plaza y los manijeros de los cortijos llegaban y a dedo se llevaban al que quería y al que no quería no se lo llevaban. Veía como críos de mi edad se pegaban a mí porque sabía que si venían conmigo a mi casa merendaban. Eso era la situación, yo creo que del pueblo de Sacramento y de Andalucía en general. Era la situación que había en toda Andalucía y allí en Sierra de Yeguas, concretamente cuando empezó a mejorar aquello, fue cuando empezó el tema de la inmigración, cuando la gente empezó a emigrar a Alemania, a Francia, a Cataluña, al País Vasco, es cuando aquello
empezó a tomar otro cariz por la falta de mano de obra que había, porque ya no se encontraba gente para ir a coger aceitunas, ya no se encontraba gente para ir al campo a secar. Y entonces fue cuando aquello empezó un poco a mejorar la situación. Yo de todas maneras, como que era una persona muy inquieta, la primera vez que me pusieron a trabajar en un cortijo con los albañiles, amasando barro con los pies, pero no fue porque necesitara ir a trabajar, fue porque mi padre estaba ya hasta de mí, entonces me dijo, mira, si quieres saber lo que es ganar el pan, te vas allí y me tuvo todo un verano en un cortijo de peón de albañil, trabajando allí, que me di cuenta que cómo es trabajar en esas circunstancias, ¿no? Porque entonces no había ladrillos, los ladrillos se hacían pisando el barro. Pero como era inquieto por naturaleza, yo en el año 64, con una familia, emigré a Palma de Mallorca, emigré solo. Mis padres se quedaron en el pueblo y yo emigré a Palma de Mallorca. Allí estuve trabajando unos pocos de años, ahora explicaré por hacer un corrimiento de lo que es la... Yo creo que en la vida te van ocurriendo cosas que no las relacionas hasta que no llega el tiempo. En el tiempo llega a relacionar las cosas. Yo recuerdo que un año estando en la playa, iba en bañador y con la toalla, porque donde yo trabajaba era un hotel que estaba a 100 metros de la playa, 200 metros, ahora hay una avenida, entonces había una carretera muy pequeña. Iba yo paseando con mi toalla tan tranquilamente, cuando viene la Guardia Civil me detiene. Viene la Guardia Civil, me detiene, me monta en el coche y me lleva al cuartelillo. Yo no entendía qué es lo que pasaba, lo único que entendía es que me preguntaba que le enseñara las manos, yo le enseñaba las manos y él me decía, pero tú no tienes callo. Y yo le decía, hombre, pues voy a tener callo, si donde yo trabajo no... ¿Por qué voy a tener callo? Bueno, me llevan al cuartel de la Guardia Civil, curiosamente, cosas de la vida que luego uno relaciona. Estando allí en el cuartelillo, llega el capitán de la Guardia Civil y me pregunta, ¿pero tú qué haces aquí? Y le digo, hombre, porque me han detenido, me han traído para acá. No sé por qué, ni lo entiendo. Sé que han pasado 2 o 3 veces con el coche mirando una foto y bueno, entonces me dice, vete a trabajar y cámbiate. Resulta que el capitán de la Guardia Civil, yo no lo sabía hasta entonces, era el director del hotel donde yo trabajaba. Entonces, bueno, claro, va relacionando todas esas cosas y la vas acumulando y con el tiempo te das cuenta, pues la situación. Claro, yo sabía que allí te podían haber aplicado la ley de vago y maleante tranquilamente, la famosa ley de vago y maleante que existía en este país, que si no tenía callo en las manos, pues era un maleante y te podían meter 6 meses en el trullo. Y bueno, lo relacionaba de aquella manera. Luego, todos estos años transcurrieron entre Palma de Mallorca y los inviernos en Cataluña. Yo trabajé en Vidriera Vilella, como dice, también trabajé en Textil Mú. La primera vez que trabajé fue con el Morgui, con Pintura Morgui, en la Rambla. Me acuerdo que iba con un carretón con las escaleras y esto por la Rambla abajo, porque las pinturas no tenían furgoneta y la llevábamos de esa manera. Todo eso me iba creando una especie de conciencia de que aquello no era forma de trabajar, no eran las maneras. En Textil Mur, empecé a trabajar en Textil Mur bien, pero un día pasan unas piezas por allí, la sala que ya se llena de humo, allí no había manera de respirar. Yo veía que nadie decía nada, pero yo decidí que esto no era manera de trabajar y que yo así no trabajaba. Claro, automáticamente me despidieron a la calle. Bueno, en Buxó, estuve trabajando en Buxó, estuve trabajando en Marlaska, cada invierno estaba en un sitio. En Buxó me despidieron, porque yo creo que inconscientemente, yo tampoco era muy consciente de ese tema. El encargado le pega una bronca a un chaval que no tiene ninguna culpa, yo me meto por medio y le digo que no tiene por qué darle la bronca porque eso no era tal, y entonces me dice, bueno, pues venga, a la calle. Así me pasó en 2 o 3 sitios. Pero aún así yo no relacionaba, yo decía, bueno, me despiden, yo ahora llega el verano, me voy a Mallorca y aquí esto que los usa. Pero en el año 72 empiezo a trabajar en unidad geográfica.
Yo había tenido en Canoriá, cuando hablo de Canoriá, yo viví en el año 65, mi padre se vino a vivir a Canoriá. Lo que yo recuerdo de Canoriá era un barrio que solo estaba asfaltado la avenida Matadepera. Todo lo que era la parte donde vivíamos nosotros, la calle Ripollet, la calle Balaguer, toda la parte esa, y la de la mano izquierda, la calle Vallespir y todo aquello era barro, allí no había cloaca, en fin, era el desastre que había en todo Sabadell, no era únicamente en esto, pero era lo que había en el barrio. Ahí empecé yo un poco a contactar con las juventudes católicas, con las juventudes obreras católicas. Empecé a contactar con ellos, pero no terminaba yo de meterme bien en ese tinglado. Pero en el año 72 sí que entro a trabajar en unidad hermética y curiosamente al mes y medio se produce una huelga por el tema del calendario. Y me vienen los compañeros y me dicen, allá hay huelga, pero los de contrato no paréis. Los de contrato no paréis. Y yo le digo, si hay huelga y lo que estáis reivindicando me afecta a mí, yo paro como todo el mundo. Y como todo el mundo paro y como todo el mundo pare. Y ahí empecé ya a contactar con gente que estaba en comisiones, gente que estaba en el sur, y la primera vez que me meten en el tinglado es en una comisión que se crea para ir a hablar con la dirección y pide voluntarios para esa comisión y yo sin darme cuenta levanto los brazos. No es que no me había dado cuenta, es que había un compañero que se llamaba Rafael Cueva, que en paz descanse, que me levantó la mano. Me levantó la mano y cuando la mano, bueno, pues tú venga a la comisión. Ahí empecé yo a contactar de verdad con el movimiento obrero en una empresa que por sí ya era una empresa muy combativa sindicalmente y donde empecé a vivir lo que era la lucha clandestina. A mí el carnet del sur me lo dieron en el año 70 y a primero del año 73 y me lo dio el camarada que en paz descanse, Francisco Aguilar, en su casa del Llano de Capucha. La historia de unidad hermética yo creo que no es bastante, o no ha sido bastante reconocida por lo que tenía de empresa combativa, de empresa solidaria, pero de empresa que tenía unos salarios mejores que las demás empresas. Que parece que esto se hace por combustión espontánea, no se hace por combustión espontánea, se hace porque esa plantilla era una plantilla que peleaba mucho cuando se trataba de sus derechos. Yo en unidad hermética viví una huelga política por los fusilamientos de Sardañola de los compañeros del FRA. Yo viví la primera manifestación que se hizo por el maltrato a una mujer, aquí en Sabadell. En esa empresa viví cómo se recogía el dinero para los presos políticos, cómo se fue solidario y huelgas que entonces estaban completamente prohibidas, se convertían en huelgas políticas, huelgas laborales, huelgas políticas por el proceso 2001, por el proceso de Marcelino Camacho. O sea, era una empresa donde sindicalmente, sin estar el sindicato legalizado, ni nada, había tal conciencia, tal militancia, que te hacían entrar y ver exactamente qué es lo que pasaba, no solo en unidad hermética, sino que pasaba fuera de unidad hermética. Yo me impliqué, y me impliqué muchísimo entonces, en el tema político, en el sur, y naturalmente se hicieron muchas manifestaciones, de aquella de 10 personas, de 20 personas, aquí en la Rambla, que se hacía la manifestación y teníamos que salir corriendo. Y llegamos al tema que se produce la huelga del metal de la provincia de Barcelona, cuando aquí había lo que era el convenio comarcal del metal y se decide pasarse al convenio provincial del metal. En esa huelga que duró 36 días, que no se olviden. Y por esto quiero decir que hay que reconocer
no a mí, porque yo era entonces miembro del jurado de empresa de Unidad Hermética junto con otros compañeros, sino reconocerle a la plantilla de Unidad Hermética el esfuerzo que hizo por mantener los 36 días de huelga. Esa huelga la mantuvo Unidad Hermética, por una razón, porque era la única gran empresa del metal del Valle Occidental que no tenía convenio propio. Y entonces, al decidir pasar al convenio provincial, nosotros teníamos que estar en la huelga, para que esa huelga saliera en condiciones, y terminó saliendo en condiciones y pasando al convenio provincial del metal. Pero de camino nos llevamos por delante al sindicato vertical. En aquella huelga, nosotros en una asamblea quitamos al Diego Pérez de en medio de la mesa donde estaba presidiendo como sindicato vertical lo del metal, y colocamos a otro compañero fallecido que fue Joaquín Zamoro como representante del metal de la comarca en el convenio provincial. Pero claro, las cosas, como decía, no son espontáneas, eso tiene sus más y sus menos. Eso nos costó al comité de empresa de Unidad Hermética y a los compañeros de Unidad Hermética años de crítica dentro de la empresa, porque claro, llegar a esa situación de que entrábamos en el convenio provincial había una condición, y es que las pagas extras se congelaban hasta que el convenio provincial cogiera a esas pagas. Claro, nosotros teníamos las pagas a salario real, por lo tanto no las congelaron. Durante 2 años de congelación, cada vez que llegaba la julio, cada vez que llegaba diciembre, yo recuerdo perfectamente que los compañeros decían: gracias a vosotros, hombre, gracias a vosotros, tenemos las pagas congeladas, tenemos tal. Aún así, era una plantilla que siempre reaccionaba ante cualquier problema. Era una plantilla solidaria, pero no porque eso fuera espontáneo. En aquel momento en Unidad Hermética yo era responsable del Movimiento Obrero del Sur. En Unidad Hermética había 180 militantes del Partido Socialista Unificado del Mundo. 180 militantes en una empresa de esas características movían todo lo que se tenía que mover y alguna cosa más. Eso era el motor, esos 180 era lo que movía a los 1800, a los 1900 trabajadores que teníamos en la empresa. Viví la huelga general de Sabadell, que se ha hablado mucho, incluso escribí un libro, está aquí, lo tengo aquí porque lo tenía de recuerdo. Y de la huelga general de Sabadell se habló mucho, pero yo creo que no se dijo toda la verdad del tema de la huelga. La huelga general de Sabadell se supone que empezó, digo se supone, fue lo que dijeron, yo no estaba, yo no lo vi. Se supone que empezó por una manifestación de unos colegios en Sabadell, que la policía cargó contra esos colegios y hubo algunos heridos, y se convocó una manifestación en protesta contra esa carga policial en Sabadell. En esa manifestación, que yo creo que ha sido por lo menos, yo vi las cargas de la policía en la huelga del metal y eran durísimas, eran duras. Y vi como aquí en la puerta del sindicato bebían coñac y se emborrachaban diciendo: vamos a casar a estos hijos de puta y los vamos a matar a todos, sobre todo los que lleven el mono azul. Y aquella manifestación de Sabadell, de la huelga general, yo creo que fue mucho más dura que lo que se pudo dar en la huelga general. Tan dura que entraron hasta a desalojar los autobuses de gente que venía de trabajar, que venía tranquilamente, que no sabía de qué iba la cosa. La policía se entretuvo en entrar en los autobuses, desalojar a la gente de los autobuses, entrar en los bares. Fue tal la dureza de esa huelga que hay 2 heridos en esa manifestación. Un profesor que estaba dando clase aquí arriba en inglés y el secretario del Comité de Empresa de Unidad Hermética, también fallecido, Manuel Rodríguez Armas. El pelotazo que le dan al compañero le produce una cuestión cerebral o un derrame cerebral,
lo tenemos que llevar corriendo al Taulí. La policía aún así quería venir y detenerlo, estando ingresado con un derrame cerebral, pero los compañeros se quedan allí, no sé si a 20, 25, 15 o 30, con él en el hospital, impiden que pase ninguna de esas cosas. Nosotros nos vamos a Unidad Médica, aplicamos en el turno de noche lo que había pasado, el turno de noche decide parar la producción. Cuando llega el turno de mañana, salimos a la calle, empezamos a ir empresa por empresa. Ya había empresas que nos esperaban, otras no. Empresas por empresa, cerrando, llamando a las empresas, diciéndole que todo el mundo a la calle, que había que hacer la huelga. Y es verdad que después de esa primera oleada de presionar a la gente para que saliera, tampoco fue muy difícil, ¿eh? La gente estaba, yo creo, ya concienciada y iba saliendo de tal forma que luego los comercios, sin ninguna necesidad de romper cristales, ni de tirar puertas abajo, ni de ninguna historia de estas, se fue parando y se fue sumando solidariamente a la huelga hasta que se convirtió en una huelga ciudadana, en una huelga de un pueblo que supongo que ya estaba cansado de tanta hipocresía y de tanta represión, y se sumó y se montó lo que fue la huelga general muy famosa de 4 días. Pero esa huelga general tenía otras cosas que también se consiguieron. En esa huelga se consiguió que el alcalde dimitiera, el Burrul. En esa huelga se consiguió que la libertad de los presos se dictara desde Madrid urgentemente, sin pasar por los juzgados. Y en esa huelga se consiguió que el movimiento obrero de Sabadell saliera reforzado en aquel momento. Pero también hubo ahí sus más y sus menos, porque antes de todo eso, aquí se intenta dividir, porque el sindicato vertical y el ayuntamiento se intenta meter en la comisión que compone la huelga, quería coger la rienda y quería ser ellos los que, como si hubieran sido los que hubieran montado eso. Nosotros evidentemente nos negamos, decimos que no hay nada que rajar con eso, y la comisión se elige en el sindicato de compañeros que están aquí, los 15 nombres de los que compusieron esa comisión, dividido en diferentes. A mí había mucha gente que me preguntaba cuando estaba allí, a los 2, a los 3 días de la huelga, me preguntaba si Unidad Médica se iba a trabajar o no se iba a trabajar. Yo siempre mantuve que Unidad Médica no se iba a trabajar hasta que no se decidiera en la asamblea o hasta que no se decidiera cómo. Pero claro, lo vuelvo a repetir, nada sale por combustión espontánea. Las cosas salen porque se organizan, y eso también se organiza. Allí intentaron dividirnos y hacer 3 asambleas diferentes. Una en el municipal que había aquí, que ahí querían poner al textil. Otra aquí en el local del sindicato, que querían poner a la construcción. Y otra en el pabellón de deporte, que es donde iba el metal y cuando estuvimos hablando con el gobernador, lo primero que nos dijo el Sánchez Terán, que era entonces el gobernador de Barcelona, que yo recuerde, el Valdivieso, Juan Ignacio, no el Juan Ignacio, el hermano, José Luis. El José Luis Valdivieso, estuvo un compañero que se llama Ramírez, fuimos los que fuimos a hablar con el gobernador de Barcelona. Lo primero que nos dijo fue: os tengo fichado, os tengo controlado, la policía está encima vuestra, a ver qué es lo que hacéis. Yo os doy autorizo las tres asambleas, pero si pasa algo, que sepáis que los responsables sois vosotros. Bueno, nosotros llegamos a Sabadell, veníamos discutiendo de que 3 no podía ser, porque eso era hacer la división y romper lo que era la huelga. Por tanto, decidimos desde la puerta del sindicato que nos fuéramos al pabellón de deporte. En el pabellón de deporte, yo recuerdo haber vivido el día más tenso de todo lo que fue la huelga general. El día más tenso porque, como yo era uno de los moderadores de la asamblea,
que por cierto allí en el pabellón de deporte se presentaron algunos sindicalistas como Juan Ignacio Valdivieso, el Bravo y alguno más. Me llama el capitán de la Guardia Civil y me dice que va a desalojar el pabellón de deporte. Yo le digo, oiga, si usted entra y desaloja el pabellón de deporte con la cantidad de personas que hay ahí dentro, ahí se puede producir simplemente una matanza. Porque ahí se van a pisar unos a otros, nos vamos a machacar nosotros mismos. O sea, no se le ocurra entrar ahí con la fuerza pública y desalojar eso es simplemente una locura. Os cuento la reacción del capitán. Claro, tú eres muy chulo, tú eres muy listo, tú eres el que manda. Yo ni soy más chulo, ni soy más listo, ni soy el que mando. Yo simplemente estoy en la comisión negociadora, hemos estado haciendo la asamblea aquí y en nombre de mis compañeros y de los que hay dentro, porque yo no soy ni más ni menos que uno más, creo que es una locura hacer lo que te quiera hacer. Bueno, el tío allí estuvo amenazando un poco de tiempo, pero al final dice, bueno, responsabilidad de vuestra si pasa algo cuando se desaloje el pabellón de deportes. Bueno, vale, nosotros somos responsables si pasa algo. Evidentemente, cuando se acabó la asamblea, el pabellón se desalojó, todo el mundo se fue y ya decidimos que las manifestaciones, la asamblea se hiciera en las pistas, que son las fotos esas que había visto, que había no sé cuántas personas, pero podría haber 50 o 60.000 personas en las pistas. Mientras tanto, recuerdo las amenazas de la extrema derecha que nos hizo, sobre todo a algunos de los miembros de la comisión que más aparecíamos en la asamblea o que más aparecíamos por ser más conocidos, ¿no? por la empresa donde trabajamos, en Unidad Hermética, en el metal pasó igual, ¿no? Un teniente de la Guardia Civil también vino a decirme allí en la puerta en una asamblea, que por cierto aquí hay algún compañero que recibió algunos trastazos en aquella huelga, en aquella manifestación, pues con la misma amenaza: ustedes son los responsables, tú vas a pagar todo esto, como pase algo te vamos a detener. Me intentaron detener en la avenida Bata de Pera cuando la huelga del metal, en la iglesia, pero claro, pues estábamos repartiendo tabillas, pero era tal la cantidad de gente que había y tal la presión que había sobre la policía que no se atrevieron, simplemente no se atrevieron. Dijeron, como cojamos a estos par de ellos y nos los llevemos, esto se va a armar la gorda, y simplemente es que no se atrevieron a llamarnos la atención, a quitarnos las tabillas. Nosotros seguimos repartiendo y no se atrevían por el hecho de la cantidad de gente, porque yo recuerdo que en aquella manifestación del metal en la iglesia de Canoria, la policía retrocedió a marcha forzada ante la manifestación que había allí, la gente que había allí. Cuando estas amenazas, estuvimos 2 noches en el despacho de una persona que yo aprecio y he apreciado mucho, que es Antoni Ferrer, que era el alcalde de Isabel. Estuvimos 2 noches en su despacho, de noche, de día andábamos por ahí en la huelga, y ya empezamos a discutir cómo se tenía que terminar la huelga general de Sabadell. Porque lo que no se podía terminar es con que la gente se fuera yendo, con que la gente se fuera desparramando, quedáramos allí pues, los más combativos, los más luchadores, pero íbamos a ser 1000 o 2000, no íbamos a ser más, y el 90% de la gente pues se iba ahí. No encontrábamos, la verdad es que no encontrábamos la fórmula de cómo acabar aquello, hasta que detienen a los compañeros a los 7 compañeros que detienen en un piquete en la huelga. Ahí es cuando vimos el cielo abierto, vamos, por decirlo sinceramente, vimos el cielo abierto. Es decir, aquí hay que cambiar a los compañeros estos por la huelga. Si no, o nos vamos a quedar solos, ellos se van a quedar detenidos, y nosotros vamos a terminar con la huelga desparramada. O sea, cada uno se va a ir por un sitio. Alguna empresa ya empezaba a cansarse, sobre todo las empresas más pequeñas, y a raíz de las detenciones cuando se empieza a negociar la libertad de estos compañeros, que la dicta directamente, después de 2 días, no fue tardó un día y pico,
La dicta el amigo, el demócrata de toda la vida, el Fraga Iribarne, es el que dicta las libertades, presionado por toda la huelga que había aquí, dicta la libertad de los compañeros, que es la foto esa que veis, que llegan a la asamblea, y desde ahí, con la libertad de ellos, decidimos que la asamblea se disolvía. Yo, de todas maneras, para ser justo, yo no quiero quitar y quiero darle a Dios lo que es de Dios, como dicen, y al César lo que es del César. Es verdad que Unidad Hermética era una empresa con mucha conciencia social. También es verdad que había un empresario que eso lo consentía. Sin ese empresario, Unidad Hermética a lo mejor hubiera sido otra cosa. Hubiera sido luchadora, hubiera sido solidaria, pero hubiera sido otra cosa. Nosotros, el empresario que teníamos, que se llamaba Antoni Forrellá, era un hombre que entendía perfectamente qué era la política y qué era la lucha contra el régimen. Hasta tal punto que en Unidad Hermética nunca, que yo recuerde, se despidió a nadie por hacer una huelga. Recuerdo cuando una de las huelgas que hicimos allí, que no fue de verdad, que fue nuestra, que también duró 30 y no sé cuántos días, o 20 y no sé cuántos días, que era por reivindicación de un convenio nuestro, y la policía quiso entrar a desalojar la empresa. Recuerdo que el Forrellá le dijo: mire, la empresa es mía, en la empresa entra quien a mí me da la gana, y ustedes no van a entrar a desalojar la empresa. Pero es que usted tiene una huelga ahí de 30 días, que eso está mezclado con la política. Oiga, la empresa es mía y mis problemas ya los resolveré yo con mis trabajadores, pero ustedes no entran. Ese era el empresario que teníamos en el aspecto. Luego, las negociaciones que teníamos de convenio con nosotros era duro, no es que regalara nada, pero en el aspecto político sí que teníamos muy claro dónde se posicionaba. Recuerdo otra anécdota en una asamblea allí en Unidad Hermética, cuando la huelga general, que dice un compañero, también un compañero que ya personalmente, se llamaba Emilio Espín, que al final, como vio, este es de los compañeros que la revolución la entendía bien entendida, porque cuando vio que aquí no se podía hacer, se fue a El Salvador, porque en El Salvador creía él que sí se podía hacer la revolución. De hecho, está haciendo muy buen trabajo allí, estuvo aquí pidiendo. Este compañero en una asamblea dijo: hay que pegarle una patada a las puertas y tirar todas las puertas abajo de todas las impresoras, que esta empresa tiene muchas multicopistas para hacer copias y no sé qué, no sé cuánto. Y yo le tuve que decir: oye, no hace falta que tire ninguna puerta, porque la llave la tengo yo, que me la ha dado el jefe de personal, para que yo abra la puerta de la multicopista y haga las copias que yo quiera. Porque si tú quieres hacer copias, me lo dices, esta noche venimos, la metemos ahí en la ESO y hacemos las miles de copias que tú quieras y por la mañana las tiras. Ese era el talante que tenía. Y no desconocían lo que realmente pasaba. El jefe de personal de Unidad Hermética me preguntaba a mí muchos meses, cuando yo iba con la carpeta por ahí por la fábrica, me llamaba despacio y me decía: oye, dame un panfleto de esos que llevas ahí. A ver, mayor, yo no llevo ningún panfleto. ¿Cómo que no llevas ningún panfleto? Tú llevas ahí El Mundo Obrero y llevas un montón de hojas. Y a mí me da El Mundo Obrero y me da las hojas esas, que yo estoy haciendo colección de todo lo que hacía. Ese era, políticamente, esa era Unidad Hermética. Laboralmente, como digo, se ponían muy duros, pues era lógico, defendían sus intereses, nosotros defendíamos nosotros. Pero en el aspecto de la transición y la mano que tenían con sus trabajadores, yo creo que, o desconozco si muchos empresarios en Sabadell, desconozco, actuaban de la manera que actuaba esa empresa en el aspecto. Nosotros traducíamos huelgas políticas, las traducíamos en huelgas laborales, cuando yo sabía que una huelga por los fusionamientos de Sardañola, cuando se fusionaron los compañeros de Sardañola, que hicimos huelga, o por el proceso 1001, o por las detenciones de Carrillo. Yo creo que ellos sabían qué es lo que estábamos haciendo, sin embargo nunca tomaron esa determinación. Luego, posteriormente, las cosas ya empezaron a cambiar. Ahora él hablaba de la transición. Cuando el tema de la transición, cuando se decidió que el PSU y el PC pusieran la bandera nacional, nosotros recuerdo que en Babará estuvimos, no sé si 36 horas, 46 horas, no recuerdo, 2 días, discutiendo el tema de la puñetera bandera, que el PC y el PSU decían que se tenían que poner en la sede, y nosotros decíamos que
con reconocerla, pero no ponerla, ya había bastante, ¿no? O sea, nosotros reconocemos que la bandera está ahí, pero que la bandera que nosotros teníamos que tener en nuestra sede era la bandera republicana, no teníamos que tener ninguna otra bandera. Bueno, esas reuniones interminables, esas peleas que al final terminaron en decisiones de uno y de otro, era una cuestión de lo que decía, de la transición mal hecha, no de la ruptura democrática como se pretendía, sino de la transición mal hecha que nos llevó a todo eso. Ya luego, posteriormente, viví otras situaciones. Hay compañeros que lo saben porque estaban allí cuando... Yo recuerdo cuando en una reunión del partido del Comité Local del Sur, aquí vino Rafael Ribó a explicarnos que creaba iniciativa, yo le juré en aquel momento que esa era la desaparición del PSU completamente. Había compañeros camaradas que me decían, no, ¿cómo va a ser? No. Al final, el tiempo te da la razón, pero claro, yo no, como digo, no me gusta meter la razón cuando las cosas pasan. El PSU ya no existe. El PSU no existe. El PSU desapareció, se convirtió en una fundación, pero es que igual viví con el PCC. Lo dije, el PCC desaparecerá de la forma que lo estáis haciendo. Bueno, pues el PCC ha desaparecido, ya no existe el PCC. ¿Será que yo tengo un sexto sentido o es que veo algunas cosas que los demás no ven? Lo que veo es la cantidad de arribistas que hay en los partidos, sobre todo cuando se acerca el tema de coger puestos. Eso es lo que veo. Y eso lo llevo viendo muchos años. Eso lo viví yo en mis carnes. Cuando yo era secretario del Comité de Empresa en Unidad Hermética en el año 77, 78, se acercaban las elecciones municipales y hacía falta tener un cargo para estar en el ayuntamiento, en las listas que en aquel momento se estaba configurando, que por cierto yo estaba en el Comité Local del Sabadell, donde se eligió a Toni Farré como alcalde, que había dos propuestas, una era de Manuel Pallés y otra de Toni Farré. También tuvimos nuestros más y nuestros menos, porque también hubo ahí alguna cosa que a mí no me gustaba, como que te amenazaran por irse del partido, como que te chantajearan. Al final decidimos que fuera Toni Farré, pero había que hacer la lista. Pero alguno tenía que tener algún puesto, algún cargo de relevancia para estar en la lista. Claro, yo viví en Unidad Hermética, no voy a decir de quién porque no viene al caso, los puñetazos que me dieron, los codazos que me dieron, a quitarme de secretario para poderse poner él y luego decir que iba a presentarse en las listas porque era secretario del Comité de Empresa de Unidad Hermética y eso molaba mucho. Yo recuerdo que le dije, oye, no te preocupes, no me des más, no me empuje más, porque yo, como no aspiro a ser concejal y a ser tal, yo me voy y aquí se terminó la historia. Que fue lo que hice, dimití, se puso él, luego salió de concejal del Sur, luego del PCC, luego de no sé quién, y dio más vueltas que una veleta, que fue lo que posteriormente fuimos viviendo con el tema del Sur, con el tema de iniciativa, con la ruptura de los partidos de izquierda, con lo que está pasando en este momento. En este momento estamos peor que estábamos entonces. Yo siempre he tenido una lucha, y aquí sí que hay compañeros que están vivos, que está aquí el compañero Morante, y Mena, y Gregorio. Yo en el sindicato siempre tuve una lucha perdida. Yo me parece que soy uno de los que siempre pelea por causas perdidas. Yo tenía una causa perdida en el sindicato, y era la pequeña y la mediana empresa. Era una obsesión, no era una obsesión, yo creo que era de justicia, de que el sindicato se ocupara de esas empresas y no de las grandes sesiones sindicales. A todo sitio donde iba tenía la misma tarea, es que vosotros no estáis apoyando el sindicato no apoya a la pequeña y mediana empresa, porque cuando se hizo el estatuto de los trabajadores se puso que para tener representantes había que tener más de 6, pero es que además en esa empresa pequeña ser delegado de comisiones, ser delegado de UGT, yo los meto a todos porque todos me merecen el mismo respeto, es ser un héroe. En esas empresas hay que ser un héroe para ser delegado, porque ahí te reciben todos los paros, los del empresario y los de tus compañeros. Bueno, pues yo, que tuve una lucha siempre por intentar que el sindicato cambiara eso y le diera más cobertura a la pequeña y mediana empresa, que se le diera
Bueno, fue una lucha perdida y medio del sindicato, bueno, ya no es una lucha perdida, ya que el sindicato no es ni sombra de lo que era el sindicato que nosotros defendimos. Por tanto, este sindicato de despacho y de tarjeta black, pues no es el sindicato que por desgracia defendimos nosotros. Y me da mucha pena tener que reconocer que los críticos que estábamos en ese sindicato, los que defendíamos todo eso, yo también lo he dicho en alguna asamblea, lo he dicho en el sindicato, lo he dicho en reuniones que he estado en Madrid, en todos sitios, que a los críticos del sindicato no se nos quitaban porque no fuéramos sindicalistas. Simplemente se nos quitaban porque queríamos un sindicato diferente y se nos quitaba de en medio porque pensábamos de manera diferente. Yo le dije al entonces amigo Fidalgo, hoy de extrema de derecha, que también por cierto lo vaticiné, hay compañeros que le dije, este termina en el PP, me decían que no, pero en el PP está. A aquel le dije yo, hombre, lo que vosotros estáis haciendo no tiene nombre, porque no nos echáis, no nos quitáis de en medio porque no seamos sindicalistas, que somos mejores sindicalistas que vosotros, sino porque pensamos diferente, y eso tiene un nombre. Echar a la gente que piensa diferente tiene un nombre. Y eso es lo que ha hecho este sindicato con la mayoría de los trabajadores más reivindicativos y más luchadores que tenien su fi. Dir-vos que quan organitzàvem el cicle teníem dubtes de si els companys tindrien ganes de parlar i de si tindríem assistència perquè poguéssim valorar amb tota la seva diversitat diguem-ne, els testimonis reals, viscuts i d'una coherència extraordinària. Bueno, jo crec que hem començat força bé i que estic segur que el conjunt de xerrades que farem ens anirà aportant noves visions, nous angles de vista, perquè cadascú, com dèiem abans, la memòria és la memòria pròpia, vull dir, llavors que l'enfoc és així. En la forma en què ells valoren, cada un des del seu punt de vista, el procés de la transició, també tenim testimoni i tenim també traces de la cultura política de cada un dels sectors que participaven en el moviment obrer en aquella època. Per tant, també benvingut a això. Yo estoy de acuerdo en lo que decía de los sindicatos, actualmente. Lo que no podemos negar es la visión del papel que los sindicatos han jugado en la transición en este país. Porque ha sido clave la visión de los sindicatos. Todas las culpas no las tienen siempre los sindicatos, todas las culpas no las tienen siempre los partidos. Yo recuerdo perfectamente, la huelga del 88 salió sola, pero luego ha habido más huelgas generales. Y yo he estado haciendo piquetes con muchos compañeros de aquí, puerta por puerta, empresa por empresa, explicándoles la reforma laboral, explicándoles lo que eso nos traía, y no conseguimos que la gente hiciera huelga. Y eso no es culpa de los sindicatos, eso es culpa de la gente. Yo estoy de acuerdo que hoy los sindicatos, por la deriva, yo creo que porque se institucionalizaron tanto que han perdido la visión que tenía el sindicato en el año 60, donde además los trabajadores en aquella época, en el 78 y en el 70, tenían mucho más garantía que los trabajadores que tienen los trabajadores hoy, que no tienen ninguna, porque se le ha quitado una reforma laboral, pero esa reforma laboral no la han puesto los sindicatos. Esa reforma laboral la ha puesto un partido que tiene 11 millones de votos, donde más de 7 millones son de trabajadores. Eso han puesto la reforma laboral. El partido del gobierno. Igual que antes la hizo Zapatero y antes la hizo el Felipe González. Los sindicatos han estado en la calle. Hemos estado de piquete. Hemos estado las noches enteras, empresa por empresa, repartiendo tablillas. Los trabajadores no han respondido. Los trabajadores no han respondido, por lo que sea. Porque hayan perdido la fe, por lo que sea. Los trabajadores no han respondido. Entonces eso no es culpa de los sindicatos que convocan la huelga. Es culpa de los trabajadores que no la hacen.
y repito, reformas laborales, última reforma, esta de la señora Báñez, que es la que más daño está haciendo y la que más daño hará si no se deroga, esta la ha aprobado el Partido Popular, con una mayoría de 187 diputados. Yo había dicho que en este país se movilizó la desmovilización en contra de la gente más activa, que precisamente la que está. Esto lo hicieron los sindicatos también. Vamos, la cuestión en comisión ahora, digo, donde yo siempre me moví, desde la fuente de Calrú, que es donde se hace la primera asamblea, la primera asamblea de trabajadores y trabajadoras poquitas por aquel tiempo. Porque no se había empezado, inclusive no había habido la jornada feminista, en la cual la gente del movimiento comunista de Cataluña ya estuvo presente en ella. El problema del sindicato hay que hablar de los pactos de la Moncloa, que yo en esto no lo he hablado, y si lo he hablado lo he dicho muy por delante. Con los pactos de la Moncloa se va a producir dentro del movimiento sindical, que son fundamentalmente Comisión Obrera y UGT, una política de claudicación. Por ejemplo, en los pactos de la Moncloa yo recuerdo que se decía no se puede aumentar los salarios más del 22%, incluida la masa salarial bruta, que teníamos que pagar la crisis la gente trabajadora, las mujeres y los hombres. Esta política de claudicación, de pactos, no va a terminar ahí, sino que va a ser continuo. Unos pactos, otros pactos. Entonces, el movimiento sindical se lo van domesticando. Claro, llegamos a una situación donde ya la gente, además yo recuerdo de algunas rupturas que había habido de carnet, y consecuencia de eso, partidos, dentro de lo que llamábamos entonces la izquierda revolucionaria, algunos formaron sus propios sindicatos, porque creyeron que no era el momento, que no creían que tenían que estar. No es el caso de nosotros, que estuvimos en el sindicato siempre. Nosotros nos preparamos cuando la transición, nos preparamos sabiendo la que nos venía encima, porque había gente que quería que las cosas le iba a venir mejor y se prepararon para otras cosas. Nosotros sabemos. Y siempre mantuvimos una lucha de línea muy fuerte en el centro de sindicato. O sea, se mantuvo, pero no por posiciones de dominación, de gobernar dentro del sindicato, entre otras cosas porque sabíamos que era imposible, porque éramos una minoría. O sea, todo lo que fue el conjunto de la izquierda sindical en su conjunto, incluida la gente del PSC o del PC, de los pueblos de España, que era el PC a nivel de Estado, el PSC a nivel de Estado, formábamos un 15% de lo que era el conjunto de los sindicatos. Entonces, tomar los sindicatos era imposible, vamos, eso ni soñar. Pero sí manteníamos unas posiciones totalmente claras de lo que era la posición oficial del sindicato. Y eso lo mantuvimos, o sea, de ahí que precisamente los que mantuvimos, los que sufrimos las consecuencias, inclusive represivas, dentro del sindicato. Cuando digo represivas, digo de sanciones y de expulsiones. Expulsiones no fue en el caso de Cataluña, pero sí fue en otro. Por ejemplo, en Navarra se montó una gestora y fue la Comisión Obrera. En Asturias pasó un tanto de lo mismo. Y en otros sitios, por ejemplo, me acuerdo, Juan Carlos López Echevarría, un líder de Comisión Obrera del País Vasco, fue expulsado por criticar la política de pactos de la Moncloa. O sea, digo, que hubo una política en unos sitios más, en otros menos, muy represiva está. Pero nosotros no nos pensamos de todas maneras. Creemos que, porque hay una cosa, es la convicción de que dicen, bueno, para que haya cambio en profundidad, o transforma la mentalidad de la gente, o desde luego no hay tales cambios de transformación. Se abandona la ruptura y se coge lo que es el pacto. Y esos pactos es lo que va a traer consigo todo lo que va a ser la desmovilización. La desmovilización dentro de las asociaciones de vecinos, dentro del movimiento sindical y dentro, otra cosa decir, bueno, vamos a llegar todo lo que va a haber, o sea, va a haber pues, todo eso. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando fuimos a Madrid, me parece que fue de las primeras huelgas, la primera huelga que se hizo a nivel de Estado, que se va a Madrid, fuimos los que éramos delegados sindicales o enlaces sindicales y tal, que hubo que gritar y pelear mucho en el sindicato para que se llegara al convencimiento de la necesidad de la huelga general. O sea, pues cuando Marcelino Camacho era el secretario general,
o presidente, me parece que era presidente, ¿no? Que en paz descanse y tal. Entonces, bueno, costó muchísimo, costó muchísimo. Hubo también luchas bastante muy fuertes dentro de Comisiones Obreras para introducir lo que era la corriente feminista. Eran sindicatos de hombres, fundamentalmente. Entonces, había muchas posiciones, por ejemplo, a que las secretarías de las mujeres, yo no digo de las mujeres, digo de las mujeres, me parece que lo de mujer nosotros lo eliminamos porque creíamos que era un elemento reduccionista, reducir la cuestión de la visión de las mujeres solamente a nivel de clase trabajadora. Y consideramos, y yo sigo considerando, que la cuestión del mundo de las mujeres es mucho más amplio. Porque claro, si se hablaba de las mujeres trabajadoras, la mujer que era ama de casa, que trabajaba desde la noche a la mañana, y en otros casos hacía 2 jornadas, pues quedaba un poco excluido, al menos en lo que entendíamos y es lo que yo sigo entendiendo, ¿no? Entonces, pues, como tampoco hablamos de la mujer, que parece que ya a nivel general todo se ha superado, se habla a nivel de mujeres. La cuestión de los sindicatos, evidentemente, no es que se conviertan de la noche a la mañana en sindicatos de despacho, en sindicatos de asesoramiento, es que viene de muchos años. Y eso, claro, ha ido degenerando, hasta llegar a tener, por ejemplo, a un Fidalgo, como se ha dicho, que pactaba directamente con el PP, pactaba con José María Aznar, que es donde ha ido a terminar. Pero cuidado, eso a nivel personal. Pero es que los secretarios generales que habían antes, pues en muchos casos no habían tenido posiciones mucho más rebeldes, sino que fueron muy. Ahora, hay que verlo porque se da, porque no es por la noche. Hay que decir que los sindicatos, fundamentalmente Comisión Obrera, estaban dominadas por la gente del PC y del PSUV. Hay que entenderlo, era la mayoría, está clarísimo. Además era gente trabajadora, y era gente trabajadora que seguía las consignas y la política de su partido, sin lugar a dudas. Como yo seguía las consignas y seguía... Lo que pasa es que, claro, hay forma y forma. Hay partidos en los cuales se discute mucho, se estudia tal, y en otros, pues, bueno, los partidos de masas que se llamaba y tal, pues hablaban mucho los líderes y la gente pues un poco a seguir. Yo he dicho las banderas que tenían que tenerlas las sedes, justamente a nivel de Estado, la roja igual es la que se mantenía en las sedes del PC. En el caso de Cataluña quiero recordar que evidentemente recuerdo que hubo algún revuelo, pero se llegó a la conclusión de que dijeron, bueno, como aquí ya tenemos la señera, que es la bandera nacional, pues entonces no hay problema, i per ahí se passó. Crec que aquesta segona part continua sent font històrica, encara que hem caigut amb el que els historiadors diem actualisme, no? Perquè està mostrant una determinada cultura, unes determinades cultures polítiques i com valoren, diguem-ne, el procés de transició i el procés de la situació dels treballadors avui, a partir de l'experiència anterior. Per tant, continua sent vàlid. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic